Bienvenido a un nuevo tutorial con Greta Wings. Esta es la segunda y última parte para confeccionar a nuestra tierna conejita Nina en gigante. Si aún no ha visto el vídeo anterior, pues en la descripción de este tutorial le estaré compartiendo el enlace. Pues ya hemos confeccionado varias partes de ella. Con este tutorial la terminaremos enterita. Así que sin más preámbulo, continuemos. En la ronda 48 trabajaremos también 26 puntos bajos, pero esta vez solamente tomando las hebras traseras. 1, 2, y así continuaré realizando puntos bajos tomando solamente las hebritas traseras hasta completar esta ronda. En la ronda 49 haremos 2 repeticiones, cada una de 11 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y le sigue una disminución. Entonces vamos a repetir 11 puntos bajos y una disminución una vez más. Esta ronda la acabaremos con 24 puntos. En la ronda 50 realicemos 24 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. En la ronda 51 las repeticiones serán de 2 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2 y luego le sigue una disminución. Así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda. Y esta vez acabaremos la ronda con 18 puntos. En la ronda 52 realicemos 18 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. En este punto ya he colocado relleno, pues cada vez se hará más pequeño, pero usted coloque relleno cuando guste y asegúrese de rellenarlo tanto como prefiera. En la ronda 53 las repeticiones serán de 4 puntos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3, 4 y luego la disminución. Vamos a repetir 4 puntos bajos y una disminución 2 veces más y esta ronda la acabaremos con 15 puntos. En la ronda 54 estaremos repitiendo 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. Así, 3 puntos bajos y una disminución 2 veces más. Esta ronda la acabaremos con 12 puntos. Justo en la última disminución, pues haremos cambio de color. Al acabar la ronda 54 vamos a cortar la hebra y dejarla hasta ahí. Claro que sí haremos cambio de color, pero antes vamos a realizar la falda, ya que será mucho más fácil ahora que cuando tengamos la cabeza lista. Así que vamos a comenzar con la faldita, siempre en la parte de atrás, ¿verdad?, del cuerpito. Estaremos trabajando en estas hebritas delanteras que hemos dejado libres. Y utilizando el mismo rosa, pues comience en el punto que usted guste, lo más centradito posible y listo. Es lo importante acá. Vamos a iniciar con una cadena, o sea, tome la lazada y una cadena un poco para asegurar. Y justo en la misma base vamos a comenzar a realizar un total de 26 aumentos, o sea, un aumento por cada hebrita libre que tenemos. En la misma base. Ya sé que es un poco complicado ya que está un poco relleno el cuerpo, pero usted póngale mucha paciencia que si yo lo estoy haciendo, pues usted también podrá. Entonces, 2 puntitos bajos en la misma base y tendremos el primer aumento. Nos pasamos a la siguiente hebrita que tenemos libre. A su vez, estoy asegurando esas hebritas del inicio. Ya llevo 2 aumentos y así continuaré aumentando durante toda la ronda. Cuando llegue acá, pues trabaje en esta hebrita. Haga su aumento ahí y luego se pasa a esta y haga su aumento acá. Eso no se va a notar una vez que acabemos la falda. En esta falda estaremos trabajando en espiral, así que ya he retirado el marcador de acá y lo he colocado aquí. Vamos a comenzar en el primer punto bajo de la ronda anterior y en esta ronda estaremos repitiendo un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Así,
un punto bajo y un aumento durante toda la ronda. Esta ronda la estaremos acabando con 78 puntos. Luego, desde la ronda 3 y hasta la 19 o tantas rondas como usted desee, estaremos realizando 78 puntos bajos sin aumentos, ¿ok? Trabajando en espiral todas las rondas. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 19. Vuelvo y repito, o tantas rondas como usted desee para el largo de esta falda y ya luego te enseñaré a realizar el borde. Ya he terminado la ronda 19. Si usted desea esta falda más larga, nada más continúe realizando rondas de 78 puntos bajos cada una y listo. Pero a mí me gusta ya con este largo, así que vamos a hacer el detalle del borde. Bien sencillo. Vamos a comenzar con un puntito deslizado. Luego las repeticiones serán de una cadena y un deslizado. Una cadena, un deslizado. Una cadena, un deslizado. Así nomás, durante todo el borde, una cadena y un deslizado en cada puntito que tenemos de la ronda anterior. Y vea cómo va tomando esa formita tan bonita. Bueno, pues así continúe repitiendo hasta completar la ronda. Y al terminar la ronda 20, pues vamos a cortar la hebra dejando hebrita suficiente tan solo para asegurarla y esconderla y la voy a retirar justo en la misma base del último punto deslizado. Y listo, así nos habrá quedado esta faldita y ya podremos retirar marcador, asegure su hebrita y escóndala para entonces continuar con el cuerpo, o sea, con lo que es la cabeza. Continuando con el cuerpo, vamos a insertar en el último punto bajo que realizamos y extraer la hebra de color blanco, que es la que estaremos utilizando para la cabeza. Y en esta ronda 55 vamos a realizar 12 puntos bajos. A su vez, vamos a ir asegurando estas hebritas y ya luego nos ocupamos de las otras. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y ya luego estas hebritas usted las ala y las vamos a asegurar con la siguiente ronda. Para comenzar la ronda 56 vamos a colocar marcador y estaremos realizando en esta ronda un total de 12 aumentos. A su vez, como ya le había comentado antes, pues vamos a asegurar esta hebrita rosa. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y así tendremos el primer aumento. Continuaremos aumentando hasta completar esta ronda con un total de 24 puntos. En la ronda 57 las repeticiones serán de un punto bajo y luego un aumento. Así continuaremos repitiendo un punto bajo y luego un aumento durante toda la ronda. Esta vez la acabaremos con 36 puntos. En la ronda 58 las repeticiones serán de 2 puntos, 1 y 2 y luego un aumento. Así durante toda la ronda 2 puntos y un aumento y esta vez la acabaremos con 48 puntos. En la ronda 59 las repeticiones serán de 7 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y le sigue un aumento. Y así continuaremos repitiendo 7 puntos bajos y un aumento hasta completar esta ronda con 54 puntos. No se preocupe por esto, ¿ok? Yo se lo voy a enseñar a realizar ahora. Sucede que cometí un error en esta ronda y he tenido que volverlo a grabar, pero yo le voy a mostrar cómo llegar a este resultado, claro que sí. Luego desde la ronda 60 y hasta la 68 estaremos realizando 54 puntos bajos en cada ronda. 1,
2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta las 68. Y claro que sí, ahora le voy a mostrar cómo colocar este tubito de silicón para darle soporte a la cabeza. Listo, cuando usted considere que está bien relleno, pues hasta ahí. Ahora, aquí tengo tubitos de silicón, que es lo que yo estaré utilizando para darle soporte. Usted puede utilizar otro material si eso desea. Estos son de los tubitos de silicón más grandes, así los puede buscar. No hay promoción ninguna por eso, yo solo le muestro lo que yo estoy utilizando. Si considera necesario, pues le crea una puntita para que entre más fácil, pero lo voy a intentar sin crear la punta a ver qué pasa. Definitivamente no, porque lo que hace es empujar el relleno, así que vamos a crear la puntita. Y con mucho cuidado, pues creemos una punta que no sea tan fina. Lo que necesitamos es que no esté tan plano enfrente para que entre fácilmente entre el relleno, pero no necesita demasiada punta. ¿Ok? Ahí con mucho cuidado, que ahí no se me vaya a cortar, pero con mucho cuidado y paciencia, pues cree una puntita, vea. Tan solo para que entre. Mira que no tiene tanta punta, es solo crear esa formita para que entre fácil. Y lo que haremos será pues colocarlo lo más centradito posible. ¿Ok? Ahí con mucha paciencia usted le va girando y él va a ir entrando. Si lo considera necesario y tiene un palillo, pues cree el agujero primero y luego introduce el tubo de silicón. Pero vea, ya entró. ¿Ok? Ahora, ¿hasta dónde? Pues lo más abajo que usted pueda. ¿Ok? Ahí ya me tocó aquí. Ya yo lo puedo sentir en esta parte, así que es suficiente. Y así todo esto pues nos queda en la cabecita. Ok, estas siliconas miden aproximadamente 8 pulgadas. ¿Ok? 8 pulgadas de largo, así que tenga eso en cuenta para el material que sea que vaya a utilizar. Ahora, ¿por qué les dije al inicio de este tutorial que estaríamos utilizando también la pistolita? Pues porque yo quiero colocar un poquito de silicón derretida, la misma silicón, pero la quiero colocar aquí en el centro. O sea, voy a retirar este marcador porque no quiero que se me vaya a quedar fijo. Y aquí, alrededor de la silicón, es donde estaré colocando la silicón caliente derretida. ¿Ok? Que esté bien caliente su pistolita y nada más déjela caer. Esto ayudará un poquito al soporte, o sea, a la estabilidad de ese tubito de silicón que hemos colocado. Pero es opcional, la verdad. Listo. Y ahora todo lo que nos queda es esperar a que enfríe y esté bien duro. Si puede, por favor, lo sostiene y así siempre pues queda derechita. También tenga en cuenta que como ha colocado silicón caliente, eso tiende a suavizar un poquito esta del centro. Así hasta que no enfríe, porfa, no lo vaya a alar ni nada. Evite moverlo. Y una vez que esté duro, vea, pues ahora sí que podremos continuar hasta la ronda 68 tejiendo pues los 54 puntos bajos en cada una. Ya he tejido hasta la ronda 68 y en la 69 las repeticiones serán de 7 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perdón, 7 y la disminución. Y así continuaremos repitiendo 7 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda y esta la acabaremos con 48 puntos. En la ronda 70 vamos a estar repitiendo 3 veces 14 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 y 14 y seguido una disminución. Entonces repita 14 puntos bajos y una disminución 2 veces más. Esta ronda la acabará con 45 puntos. En la ronda 71 realicemos 45 puntos bajos sin disminución. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. En la ronda 75 las repeticiones serán de 3 puntos y una disminución. 1, 2, 3 y le sigue una disminución. Así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda y esta ronda la acabaremos con 36 puntos. En la ronda 76 vamos a comenzar con 2 puntos bajos, 1 y 2 y le sigue una disminución. Esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, 2 puntos bajos y una disminución y esta vez la acabaremos con 27 puntos. Luego de la ronda 76 vamos a comenzar a colocar relleno. La idea es ir colocando el relleno siempre alrededor de la silicón que hemos colocado o del material que sea que usted haya colocado como soporte para la cabeza y que lo mantenga siempre ese soporte o esa silicón lo más centrado posible. De ese modo la cabecita pues siempre se verá derecha. Es lo que queremos. Y muchísimo relleno. Esta cabeza está grande. Al ser tejida con acrílico, pues soporta muchísimo relleno, incluso más que si lo estuviera tejiendo con chenille, porque los puntos no tienden a abrirse. Así que colóquele y colóquele relleno tanto como soporte hasta que esto quede pues bien redondito. Coloque siempre de adentro, vea, aquí está la silicón, coloque desde adentro y haciéndole esto a la mano, pues lo va a ir llevando hacia la esquina y de ese modo pues cada vez se pondrá más redondita. Y una vez hayamos colocado bastante relleno, no todo lo que necesita la cabeza, pero sí bastante, pues aún nos faltan ronditas. Vamos a continuar con la ronda número 77, donde estaremos repitiendo durante toda la ronda un punto bajo y una disminución. Coloque marcador, un punto bajo y luego una disminución. Así durante toda la ronda un punto bajo y una disminución y estaremos acabando esta ronda con 18 puntos. Y en la ronda 79 y última vamos a realizar 18 puntos bajos. Si usted prefiere realizar 9 disminuciones, pues es libre de hacerlo, pero se me hace más fácil si realizo 18 puntos bajos y luego lo cerramos todos juntos. Vamos a cortar la hebra dejando hebrita suficiente para ahora cerrar, pero antes retiremos marcador y además vamos a colocar más relleno porque esta cabeza soporta más relleno, al menos la mía. Usted coloque relleno a gusto, ¿ok? Y recuerde siempre mantener esta silicón lo más derechita posible. Y ya que esté bien rellenita, ya bien bolita, pues vamos a cerrar. Así cierro yo los amigurumis en círculo, pero usted lo puede cerrar como guste. Voy tomando todas las hebritas delanteras, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, y así sucesivamente hasta haberlas tomado todas. Y cuando ya las hayamos tomado las 18, pues una vez más en la que iniciamos. Alamos bien fuerte. Incluso en este momento, si usted desea colocar más relleno, pues puede colocarle más. Ale fuerte pero cariñosamente, ¿ok? Ayude el tejido para que cierre. Y si le queda este mínimo agujero es porque son muchos puntos, o sea, son 18 puntos, así que les vamos a dar unas puntaditas luego de este cierre, vamos a darle otras puntaditas para cerrarlo completamente. Esto también va a depender mucho del hilo que estén utilizando, ¿ok? A mí me está sucediendo así con este acrílico, pero no significa que con todos los hilos pues vaya a pasar lo mismo. Así que la idea ahora es dar unas puntaditas al azar.
no cierren completamente la pieza. ¿Ok? Es como trabajando en circular, pero no tomando todos los puntos otra vez, solo unos pocos. Listo, ahora sí que cerró completito. Ya está cerradito, voy a salirme en otro lugarcillo para entonces asegurar y esconder la hebra. Vamos a comenzar posicionando todos los alfileres y así nos será mucho más fácil luego las costuras. Comenzando el primerito, siempre lo más centradito posible en su cabecita. Vamos a comenzar 3 ronditas arriba, 1, 2, 3 y coloque el alfiler lo más centrado posible con el frente de su conejita. Luego de este alfiler cuente 1, 2, 3, 4, 5 rondas intermedias y coloque otro alfiler, lo más centrado posible con el anterior. ¿Ok? La naricita va a abarcar 3 rondas, 1, 2 y 3. Y unos 4 puntos, esto es aproximado, usted debe lograr formar un triangulito, ¿ok? Es lo importante. Pero aquí hay 4 puntos de separación, 1, 2, 3 y 4. Luego en los ojos, vamos a contar 1, 2, 3 rondas arriba. Puedo utilizar este alfiler como referencia, ahí va a posicionar este primer alfiler para el ojo. Con 1, 2, 3, 4, 5 puntos de separación aproximado, que se ve así con este otro alfiler amarillito, pues el otro ojito. Para cada ojito vamos a abarcar 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Primero posicionen los de los extremos, lo mismo en este de acá, y luego esto será para las pestañitas, que usted las puede colocar a gusto. En cada alfiler voy a bajar una pestañita, ¿ok? Va a salir cada uno de los alfileres que hemos colocado. Y esto usted lo puede hacer pues a gusto. Bien, yo le muestro cómo lo he posicionado yo, pero para nada soy una experta bordando. Estoy segura de que a usted pues le puede quedar mejor. Así que con una hebrita, puede ser, este es color café de la marca Sinfonía, pero puedo utilizar también negro. Solo que con café a mí me gusta más porque con negro resalta muchísimo. O sea, quiero que resalten los ojos, pero no demasiado. Así que voy a comenzar por acá arribita, ¿ok? Pues donde usted guste, pero si queda por donde van las orejitas luego, pues mejor. Y luego voy a salirme en este alfiler que está en el extremo. A su vez vamos a ir retirando uno por uno cada alfiler. Dejamos una hebrita aquí sobrante que nos va a servir para luego asegurar. Voy a pasar, saque un poquito los alfileres, voy a pasar por debajo de todos esos alfileres e insertar en este del otro extremo. Y ahora sí que voy a irme saliendo uno por uno en cada alfiler que tenemos. Ajustamos un poquito. Y vamos a dar una puntadita hacia abajo, pero un poquito inclinada. ¿Ok? Y nos salimos en el otro alfiler, en el siguiente. Perdón, se me ha enredado. Ok. Luego, igual una puntadita hacia abajo, busquemos que estas pestañitas pues sean relativamente pues similares en su tamaño, ¿ok?
a dar una puntadita, una pestañita de más en cada extremo. Ya que tengamos este ojito listo, pues nos pasamos al otro e intentamos hacerlo lo más similar posible. Así me habrá quedado este ojito. Usted puede hacerlo con 3 pestañitas o con 5, con las que guste, va a estar bien, ¿ok? Y aquí pues vamos a repetir lo mismo. Una vez haya terminado de bordar los ojitos, pues va a volver a salir, va a llegar hasta donde inició. Y con esa hebrita del inicio, pues vamos a asegurar y esconder las hebras. Nada más hace un nudillo común. Vuelve a insertar exactamente en el mismo lugar. Cuando ales, pues se va a esconder. Ya termina de esconderlas, pues con la puntita de la aguja lanera. O con la parte de atrás, como guste. Y listos los ojitos, vamos con la naricita. Para la naricita estaré utilizando, o el hociquito, estaré utilizando el mismo rosa que utilizamos para el resto de los detalles, solo que con una sola hebrita. Trabajaré una sola hebrita, ¿ok? Entonces, la idea es dar puntadas y puntadas siempre, este será el centro, hasta tener lo más tupidito posible este triangulito. Y ya luego damos la puntada larga. Voy a comenzar en la parte baja. Vamos a dejar una hebrita para cerrar como mismo hicimos con los ojitos. Primeramente forma el borde del triangulito y ya luego sí es dar puntadas y puntadas hasta que quede lo más tupidito posible. Me gusta ir de un lado al otro. De un lado al otro doy una puntadita de este lado y luego una del otro. Así hasta que vaya tupiendo. No se preocupe por los pequeños defectos en las puntadas de encima porque ya eso luego lo vamos a sellar, ¿ok? Yo les voy a enseñar. Se necesita ir acomodando cada puntadita.
usted considera que debe dar más puntaditas, nada más repite más puntadas, pero yo siento que así es suficiente. He salido en este extremo de acá y voy a dar una puntadita en este otro. Vamos a salir en el primer alfiler que colocamos de todos. Y esta puntadita es la que sellará un poco esta parte de encima, ¿ok? Vea. Ahí usted la acomoda. Vuelvo y repito, si usted considera que debe darle más puntadas, pues le da más, pero a mí la verdad que así me gusta. Y ya, lo siguiente es dar una puntada. A ver si con una lista, sí. Una sola puntadita. Si desea dar dos, también puede darle dos. Pero con una sola puntadita, retira hacia donde inició. Tal vez con dos quede más bonito. Vamos a ver. Vamos a darle solo una. Yo creo que con una está bien. Con una está bien. Ok, con la hebrita del inicio y esta que ha terminado, vamos a cerrar. Creo que le voy a dar otra puntada porque esta me está dando de aquí arriba. ¿Ok? Así que voy a darle otra puntadita para que resalte un poquito más. Es que lo que quiero es formar esa boquita, ¿ok? Le ala un poquito y que quede un poquito encogido. Poquito, no es demasiado. Y ahora sí, pues escondemos las cejas. Y listo el rostro de nuestra conejita, ya solo nos falta unir todos los detalles. Ya realicé la unión de esta orejita y te enseño cómo hacerlo, es bien sencillo. No las habíamos cerrado, así que vamos a dar unas puntaditas uniendo un ladito con el otro, bien sencillo. Puntadas al azar que unan un ladito con el otro. Y así pues lo vamos a unir. La unión pues donde usted lo desee, ¿ok? Aquí está a 1, 2, 3, 4, 5 rondas aproximadamente. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 aproximadamente. Que se vean una al ladito. La otra es la intención. Usted puede colocarlas como guste, ¿ok? Y simplemente puntadas. Puntadas que nos fijen estas orejitas. Una puntada en la cabeza. Y luego una en la oreja. Y ala bien fuerte. Una puntada en la cabeza. Y luego una en la oreja. Así hasta tenerla bien fijadita, asegura y esconde su hebra. Y ubicadas las orejitas, así nos habrán quedado. Y ahora sí, pues vamos a unir el brazo. Ya yo he unido a un bracito. ¿Qué es lo que me gusta? Pues que este bracito quede unidito justo aquí. ¿Para qué? Pues para que además nos dé sostén a la cabecita. Sí nos da sostén a la cabecita. Así que lo ubica, que se vea bonito de enfrente. Y justo bien pegadito a la cabecita, pues ahí vamos a dar puntadas. Una puntada pegadito al cuellito y pues una tomando el brazo. Es un poco complicado para mí mostrarle, ¿verdad? Esta costura, pero aquí intentándolo, ¿ok? Me perdona. Vea cómo no he ajustado completamente porque si no, pues no puedo agarrarlo bien. Y quiero que usted vea dónde están las puntadas, ¿ok? Vea. Ahora sí, cuando ya haya dado bastante, pues vamos a alar, porque si no, luego no vamos a poder alar la primera que hicimos. Ale bien fuerte. Otra puntadita.
más pegadito al cuellito. Y otra más en el brazo. Ahora, del bracito anterior yo dejé una hebra aquí detrás, la hebra con la que terminé. ¿Por qué? Porque siento que me va a ser más cómodo si con ambas hebras pues aseguramos. Sin duda alguna va a ser más cómodo, más fácil, más seguro todo. Así que con esas dos hebritas hace un nudito bien fuerte que va a quedar bien escondido. Y termina de esconder las hebritas, tanto como usted pueda. Y así pues nos habrán quedado ya, uniditos también los bracitos. Ya tengo un zapatito colocado, pues estos zapaticos recuerden que ya los teníamos listos y como puede ver ya he colocado uno. Ellos están fijos, pero aún así pues usted los puede quitar y poner súper fáciles, ¿ok? Y así se ven. A esta conejita solo le falta un detallito y es un lazo, ¿sí? Vamos a hacerle un lacito para su cabeza, súper fácil. Vamos a estar utilizando el mismo rosa. Iniciemos con un anillo mágico de hebra un poquito larga al inicio que nos va a servir luego para asegurar el lacito. Y vamos a subir con 5 cadenas. Ya esta cadena, esta que asegure el anillo mágico va a contar 2, 3, 4 y 5. Le siguen 3 puntos altos triples. O sea, tomamos lazada 3 veces, insertamos en el anillo, extraemos, tomamos lazada, pasamos por 2, por 2, por 2 y por 2. Así 2 más. Tome lazada 3 veces y haga su punto alto triple. Este es el segundo. Y el tercero. Cinco cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Y esto que hemos hecho lo vamos a repetir una vez más. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. 3 puntos altos triples. 1, 2, 3, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Y vamos a cortar la hebra dejando hebritas suficientes para realizar el centro y luego para unir a la cabeza. Luego que corte, extraiga la hebra y cerremos el anillo mágico. Así nos va quedando. Dale bien fuerte y cierre el anillo mágico. Y aquí usted le va a dar tantas vueltas como desee. En mi caso, 1, 2, 3, 4, 5. Lo voy acomodando. 6, 7, 8, 9. Con 10 es suficiente. Hacemos un nudito. Voy a colocar agujita lanera y voy a pasar esta hebra hacia el otro ladito para que me sea ahora mucho más fácil la unión y me quede parejito una vez que lo una. Entonces este lacito yo lo voy a estar colocando justo en una orejita que se vea así de frente. Entonces para ello ya voy a insertar justo aquí, retiro hacia detrás. Luego podemos continuar incluso con el mismo gancho que hemos utilizado. Voy a insertar donde mismo extraje, pero esta vez de otro puntito. Vamos a extraer estas hebritas. Y ahora sí, pues hacemos un nudo. Bien fuerte.
escondemos las hebras. Pero así se verá por el frente este lacito bien coqueta Nina. Y de este modo pues habremos acabado a nuestra conejita Nina en su versión grande pasito a pasito. Espero y estos vídeos hayan sido de su agrado y si ha sido así porfa déjeme saber con su like y su comentario. Y si aún no se ha suscrito a este canal pues ¿qué espera? Le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en un próximo proyecto. ¡Chao, chao!